¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, domingo en la tarde, tarde-noche. Ya promediando y terminando este bajón dominguero. Un poquito más pronunciado que otros. Pero bueno, eh, tengo algunos motivos particulares como para que sea un poquito más acentuado. Y ya los vamos a detallar, muchos se imaginan cómo viene el asunto. Pero bueno, tengan en cuenta que yo empiezo a grabar el video a un determinado horario. Después, por ahí tardo, no sé, 40 minutos en desarrollar una idea y tarda otros 40 minutos en subirse. Entonces, bueno, en subirse y ser aprobada la charlita, el video, como le quieran llamar. Entonces, bueno, quizás cuando ustedes vean esto, el bajón dominguero ya haya terminado. En caso que me lo permitan subir, porque vieron cómo es la suerte de este canal. Está bien, la suerte se la hace uno porque por ahí, yendo menos al choque, habría menos denuncias y las cosas funcionarían de otra manera. Que no me arrepiento en absoluto. Aunque algún gil diga que yo le echo la culpa a YouTube, pero no. Las denuncias están, las denuncias existen, pero no pasa nada. Bueno, día especial, quizás para muchos, como para mí, es un día normal, un domingo más, con el factor que es el día de la amistad, el día del amigo. Bueno, para mí es un día del amigo muy atípico, dado que, bueno, vieron que este año perdí uno de esos amigos que uno tiene desde la adolescencia hasta, bueno, generalmente la adultez, e incluso la vida pintaba para que nuestra amistad perdure muchos años más. Nos separó su enfermedad y su fallecimiento. Estoy hablando de mi querido amigo Rocky, Dani. Bueno, todos saben, o los que miran los videos saben que se enfermó hace unos meses de leucemia, prácticamente en forma inmediata y, o sea, sin dar demasiado tiempo a nada. Quizás ya se le venía gestando esa maldita enfermedad y producto de su personalidad, bueno, nunca quiso atenderse, nunca quiso hacerse ver. Quedaron un montón de cosas por hacer, por realizar. Tengo la suerte de todos los días, o casi todos los días, no menos de 3 veces por semana, darle un abrazo, tomar un café con él y al menos un domingo al mes comer un asado o lo que haya en la parrilla. Quizás con algunos otros amigos de él, con algunos otros amigos míos, pero siempre había un ratito para charlar y nada, hablar sobre nuestros temas en forma particular. Así que nada, bueno, fue medio difícil el día, hacerse a la idea que es un día del amigo y para mí el día del amigo es todos los días. El día del amigo es cualquier día que dos amigos se juntan y deciden comer un asado, deciden tirar algo a la parrilla, deciden prender un fueguito para poner un pollo. Nada, para mí es así. Pero bueno, está muy marcado porque a veces a uno lo obligan a entrar en ese consumismo. Dado que, bueno, si las condiciones hubiesen sido las ideales, hoy hubiese sido un día del amigo como fueron tantos otros, donde nos reuníamos, nos juntábamos, hablábamos, nos dábamos un abrazo, un golpe en la espalda. Se extraña el que por ahí a uno lo conozcan por la cara. Cara de loco tuve siempre, pero
Hay determinados rasgos en la personalidad de uno que hacen que el amigo te ponga la mano en el hombro y te diga, ¿qué pasa, che? Y vos le digas nada y te diga, a mí no me mientas. Bueno, se extraña eso, se extraña eso. De los amigos que tuve, me queda uno de esos amigos que lo elige uno en la adolescencia. Yo les voy a contar, y medio que había pensado cómo hacer la charlita, dado que, bueno, es difícil, es medio complicado. Quizás para las personas que nos cuesta un poco demostrar nuestros sentimientos. Pero yo no aprendí a no tener vergüenza en abrazar a un amigo, en darle un beso a un amigo, en decirle te quiero, loco. Capaz que esta frase la han escuchado en la voz de Ricardo Iorio, persona que yo admiro, sigo desde hace un montón de años, y a diferencia de muchos, yo conocí a Ricardo Iorio a través de haber conocido a Larralde. Si bien el folclore, o el folclore, como se diga, sé que hay acepciones, eh, tiene poco que ver conmigo, no me gusta, pero siempre admiré cabrones como Cafrune, Larralde, y todo va de la mano de todo, porque investigando con los años, bueno, quien puso a Larralde en conocimiento público fue el turco Cafrune. Muchos conocieron a José Larralde a través de Ricardo Iorio. Yo conocí a Ricardo Iorio a través de José Larralde. Conocí su obra a través de la obra de José Larralde. Y José Larralde o Ricardo Iorio decían que no hay un día para el amigo. El amigo es cuando dos personas se juntan a comer algo, como dije. Y bueno, nada. También los dos han dicho, la vida se goza cuando palpita. O sea, antes no había entendido, quizás, o sí, uno lo entiende, pero no se lo pone en el cuerpo. Esa frase, la vida se goza cuando palpita. Y es verdad, es verdad. La verdad que los que tuvimos el sabor amargo de ver un amigo en un sepelio, qué sé yo. Fue triste, un día triste. Encima, Google es una felicidad por un lado, pero también es una tortura por otro, porque aparecen los recuerdos, en algunos momentos aparecen recuerdos hermosos. Justo, bueno, en la fecha de hoy aparecieron un montón de recuerdos de viejas reuniones, qué sé yo. Bueno, se siente ese vacío. Más los que son como yo, que buscamos la familia a través de los amigos. Me queda mi amigo Ariel, el que junta muñequitos de Dragon Ball, que yo a veces lo menciono, el del gimnasio, que tengo el privilegio de poder decir que es mi hermano. De hecho, mucha gente cree que somos hermanos. Yo, la única hermana que tengo es la doctora Queen. Pero bueno, ese muchacho hace un montón de años que nos conocemos, y nos queremos verdaderamente, somos muy amigos, y yo no tengo más que levantar el teléfono y cuento con él, y lo mismo él. Él levanta el teléfono a las 4 de la mañana, como ha pasado muchas veces, y cuenta conmigo inmediatamente. Dame la dirección donde estás y voy. Decime qué hay que llevar. Herramienta, barreta o nada. Simplemente ir. Pero decime qué tengo que llevar. Y nada, es lindo eso.
Esos son los amigos, las relaciones que uno empieza a elegir o empiezan a quedar en la vida cuando, bueno, uno ya tiene un poco más eh, de entendimiento sobre lo que es la palabra amistad. Por ejemplo, yo siempre nombro mucho a Nico Scarone, tengo la suerte de tener ese amigo, tengo la suerte de tener a Julián Balangione, personaje emblemático de Aedo, compañero de la escuela técnica, grandes amigos que por ahí nos frecuentamos poco, pero cuando nos vemos eh, es como si nunca nos hubiésemos dejado de ver. De hecho, no hay una historia, bueno, todo esto de las redes sociales ha cortado mucho las distancias. Los que somos de otra época, por ahí nos sentimos más relacionados de esta manera, siempre estando informado de lo que le pasa al amigo, de esta forma, viendo sus historias, sus estados, sus publicaciones. Pero en fin, la idea no es hacer un video, una charlita triste, sino bueno, ponerlos en conocimiento de cómo fue el domingo, el bajón dominguero. Tuve la suerte de estar con mis hijas. eh, Se baja acá, pues yo le pongo un papelito. Vieron que uno posiciona el celular y simplemente se pone a hablar pavadas. Pero bueno, eso es lo que dicen los chetos. Los que componen fotos y se hacen pelotudeces. Pero no saben usar una pinza. Ya lo vamos a acomodar. No lo pienso borrar, quédense tranquilos. Si no me subo y saco la lamparita y se acabó. Ahí quedó. Bueno, esperemos que se quede ahí. Si ustedes ven cómo yo posiciono el celular y cómo lo tengo, un día les voy a mostrar. Tendría que hacerme. Tengo un montón de planchuelas, un montón de buloncitos. Tengo de todo para hacer lo que yo quiera, lo que yo. Un trípode, un soporte de tijera, como me sugirió el amigo Miguel. Tengo para hacer todo. Lo que me falta es el tiempo por un lado y las ganas por el otro. A veces me pongo a desarrollar algo y bueno, me lo dejo. Tengo montones de proyectos a medio hacer. Montones de proyectos a medio hacer. Y bueno, hay que darle curso y terminarlos. Porque es tiempo perdido, plata perdida. Cuando uno tiene tantas cosas en las que invirtió tiempo, está bien, uno se entretuvo, disfrutó de usar las herramientas, disfrutó del desarrollo de la idea, pero si no la termina de plasmar, no tiene valor. Y voy a empezar a terminar algunos proyectos de los que tengo dando vueltas. A veces busco excusas, bueno, pero le estoy dando, le estoy dando forma a varias cosas. Porque a raíz de lo que por ahí venía comentando, uno se da cuenta, y no es que no lo sepa, no es que uno haya descubierto la pólvora, pero uno empieza a despertar en varios aspectos y se da cuenta que el tiempo se agota, se acaba, el tiempo es finito y, y está bueno que si uno disfruta de hacer algo lo haga. Sé que estoy diciendo muchas obviedades, muchas pavadas, muchas cosas que rozan quizás lo, lo nostálgico, lo ridículo, un canal que aspira a cuestiones técnicas y herramientas, hablando de sentimientos, es raro. Pero bueno, esto es así, esto son charlas de taller, y ustedes saben que yo acá, en esta plataforma, gracias a esta plataforma coseché muchos amigos, valga la redundancia, y hablando de la amistad, digo valga la redundancia, pues por ahí uno trata de poner la amistad un escalón más arriba, esto sabemos que es virtual, pero créanme que uno logra generar un sentimiento de aprecio,
de, bueno, saber que la otra persona esté bien. Me he encariñado mucho con personas del canal. Todos saben que bueno, a Miguel lo considero un amigo. Gregorio, verdaderamente, bueno, es un tipo que admiro, aprecio, respeto, quiero, valoro, agradezco tenerlos. Eh, Son las nuevas amistades que se dan en estas épocas y no es raro. El otro día me reía porque un cliente me contaba que el pibe de él, pibe, 19 años, yo a los 19 años ya estaba, no cansado, porque era cuando más ganas de hacer cosas tenía, pero yo ya había formado pareja, me había cansado de comprar y vender autos, había recorrido, había tiene una novia virtual y la chica le escribe y tiene una relación virtual de noviazgo y yo lo escuchaba y yo mientras en el desarrollo de las tareas el pibe estaba hablando con la novia a través de la computadora y yo pensé que se conocían. Digo, bueno, está hablando con la novia. Y me mira el padre porque, bueno, digo, no, no quería hacer ruido porque estaba el pibe tuyo hablando. Este, este, ¿qué? Bueno, gesto desafortunado, pero fue así. Este tiene una novia virtual, dice. Y nada, y están planeando en conocerse, y de acá y de allá. Qué bárbaro, bueno, son los tiempos que corren. No, o nos tendremos que ayornar nosotros una vez más. Dado que, bueno, somos la generación que nos venimos ayornando y ayornando y ayornando. Pero bueno, la amistad en sí, la amistad intrínseca, esa amistad que uno elige, eh, empieza a ser, creo yo, que es a partir de una madurez que es la adolescencia. Hay relaciones en las que simplemente a uno se le pasa el tiempo con una persona, como cuando éramos chicos. Y a esas historias quería apuntar, que en el momento uno cree y siente que es un amigo, pero no tiene verdaderamente el sentido de lo que es la palabra amistad y lo que conlleva. Pero bueno, nada. Yo cuando era chico, uno de mis primeros amigos en el barrio era un chico que se llama porque debe vivir, obviamente. Lo que pasa es que se fue a México en un momento. Y ya les voy a contar la historia de mi primer amigo acá, en Aedo, en Argentina. David Sobel. Todos saben que yo vivía en La Ponderosa. Y él vivía de la mano en la vereda de enfrente, 3 casas hacia la esquina. Él vivía con sus abuelos y el tío Beto. El tío Beto. O sea, un matrimonio no de ancianos, se podría decir. O sea, gente de la tercera edad, 65 años. Él vivía con los abuelos y con el tío Beto. El tío Beto tendría 33 en aquel momento. Hijo de Adriana. Adriana era una hippie, pero esa hippies de antes, la hippie de verdad, la hipona, que no estaba nunca. O sea, el chico se crió con la abuela, con Doña Loti. Mucha gente de Aedo quizás se acuerda, los conozca o sepa. El abuelo vendía diarios, tenía un puesto de diarios ahí en primera junta y directorio. Había un puesto de diarios y lo atendía el abuelo Alberto. El abuelo Alberto era un viejo cabrón, era un viejo cabrón que ya estaba separado de Loti, pero vivían bajo el mismo techo. O sea, Loti dormía en una habitación
y él vivía dentro de una habitación. O sea, tenía una heladera, una cocina con garrafa y usaba el baño. El baño lo usaban en común. Pero él se había ido a vivir a lo que era la habitación. Y Loti dormía en otra habitación. El comedor chiquito, me acuerdo. Y bueno, las tres habitaciones. Y David dormía con el tío Beto. El tío Beto era un tipo serio, que trabajaba en una fábrica, todo lo contrario a la hermana Adriana, que no me acuerdo el apellido, sinceramente, no me acuerdo el apellido, pero Adriana era una hippie total y absoluta, total y absoluta. Entonces no era raro que desaparezca de la casa de sus padres eh, por un periodo indeterminado de tiempo, porque los caminos de la vida la llevaban y se iba, con todo lo que eso conlleva. Estoy hablando de todo lo que eso conlleva. Bueno, David y yo éramos bastante amigos. Él era un pibe que era muy fanático de la electrónica y tenía muchos conocimientos que yo creo que al día de hoy no los tengo. Después me parece que lo vi por última vez en el año 2000, que vino de México, y bueno, ya éramos extraños. Por eso le digo que para mí la amistad se logra cuando uno tiene una madurez ya o una personalidad definida. Eh, David, si bien seguía siendo el mismo chico, o sea, para mis ojos, con, eh, con los mismos gustos, como yo, o sea, con mis mismos... Yo a la edad que nos encontramos tenía los mismos gustos con los que él me había conocido, con otra experiencia, obviamente. Yo hice la escuela técnica. Él no hizo la escuela técnica, hizo el secundario, pero con una modalidad de comercial o no sé qué, porque lo catapultaba a otras posibilidades. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien eso porque en esa época ya no nos frecuentábamos. Para mí, el industrial abrió la puerta a montones de amistades, montones. Abrió la puerta a conocer a mucha gente y bueno, que se empiecen a forjar estas amistades que tengo hasta el día de hoy. Nico Scarone, Julián Balangione y bueno, eh, algún otro que se ha perdido porque se ha equivocado y no me interesa recuperar. Pero bueno, con David nos juntábamos todos los días después de que llegábamos del colegio. Si Antonio no había dejado nada encargado para que yo haga, dado que venía el camión de la arena, a lo que es la Ponderosa, venía el camión de la arena, había que entrar al ladrillo, por ahí picar escombros, pero con tal de poder salir a hacer algo, él, David, siempre me daba una mano. Y entonces terminábamos la tarea de lo que había que hacer y andábamos todo el día en bicicleta. Bueno, hasta que empezamos a crecer, pero crecer le llamamos entre 10 y 11 años. Yo estaba muy enamorado de lo que era la mecánica, y ya eso todos, prácticamente los que miran los videos lo saben. Estaba muy enamorado de la mecánica, producto de que, claro, me crié escuchando hablar de motores y viendo, informándome y pedir al abuelo de este chico, que era un cabrón, pero era un viejo bueno, que me deje leer determinadas revistas en el puesto sin poder comprarlas, pero estar siempre metido, investigando y esto y lo otro. Y me acuerdo en aquella época que medio que le había agarrado el bichito a David de lo que es la competición.
lo que es la competición. Cosa que después, con el tiempo, me parece que lo sacó de su sistema, porque la última vez que nos vimos hace 25 años, no hablamos ni de una bujía. O sea, él me contaba que estaba en una empresa, en el área de informática. Era como una especie de líder informático, producto de haber agarrado desde muy temprano lo que era el manejo de la computación, pero no de navegar y todo eso. Tipo que sabe de computadora, sabe hackear, sabe un montón de cosas. Un tipo que sabe desarrollar programas. Bueno, pero volvamos a cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos, le había sembrado las ganas, el producto también de hablar mucho con el tío Beto. Dormían en dos camas de una plaza. Y claro, hablaban. Y en aquella época estaba muy, muy de moda lo que era la rivalidad, por ejemplo, entre Oreste Berta y los fierros que preparaba él contra los fierros que preparaba Ford, pongámosle, de la mano de Ersec. Era la época de Mario Gairó, que salió campeón. Y bueno, nos empezó a mí en lo que es la mecánica, nunca me gustó tanto la competición, pero siempre me gustó que un motor dé su mayor potencial dentro de los parámetros estándar. Ahí creció mi admiración por Gustavo Morea, bueno, la historia que ya todos conocen. Pero éramos medio autodidactas. Eh, Me acuerdo, y esta historia es fiel, estoy dando nombres posta de la historia posta. Había había un riquillo que se llama Jorge. Diría el apellido, pero bueno, no sé si vale la pena, porque es un buen pibe. Pero bueno, Jorge, que vive aún en la calle Defensa, era el típico hijo de gente de plata que andaba en un ciclomotor que lo había hecho desarmar todo, pintar, me acuerdo en un azul metalizado, era como brillantina azul, lo que hoy mis hijas dirían glitter, por ejemplo, cosa que tuve que aprender que también, ¿qué es el glitter? Bueno, cuestión que Jorge y David iban al mismo grado. Yo iba un año más adelante. Eh, claro, estaba la rencilla entre ellos de uno riquillo y el otro pobre, como yo. Éramos pobres. Él vivía con los abuelos, andábamos en el rebusque. Me acuerdo que una vez encontramos lo que se denominaba acá en Aedo la Cofí, que hoy en día es una plaza. E incluso creo que ahí en la Cofí hicieron lo que es la Escuela Técnica 8. No es una plaza. Hicieron lo que es la Escuela Técnica 8, que estaba en unos edificios prestados por lo que es la Universidad Tecnológica. Ahí era la COFI, eran unos cañaverales gigantes, bueno. Y habíamos encontrado elástico, que se ve que desechaba una fábrica cuando quedaba determinada cantidad inoperable en las bobinas, los desechaba ahí. Por ejemplo, se ve mucho tengo en el otro taller, en la misma situación que les cuento, pero tela adhesiva, que eso se ocupó una vez de juntarlo Jorge, que Jorgito, que le gustaba medio también el cirujeo, bueno, pero se ve que había alguna fábrica
que cosía ropa y cuando, bueno, la máquina ya, pongámosle, la cantidad de elástico que quedaba en la bobina, no alcanzaba para que funcione como corresponde, reemplazaban y tiraban. Y nosotros esos pequeños saldos de elástico lo andábamos vendiendo por la calle. Éramos pobres, o sea, la única manera de tener plata era hacer esos rebusques. Me acuerdo que cuando venían las vacaciones de invierno, por ejemplo para esta época, fabricábamos barriletes. En aquella época se conseguía el papel barrilete. De ahí de la COFI sacábamos cañas, me acuerdo. Y el primer año hicimos el barrilete clásico, que era una especie de rombo, eh, con hilo chanchero creo que se usaba. Y bueno, papel para barrilete del color que había. No nos fue mal para nada. Los vendíamos en la canchita, que era lo que hoy es el estacionamiento de la UTN, que hubo una removida en el barrio, unos 15 años atrás, porque ese predio, para la gente que no es de Aedo, era una manzana completamente pelada y abierta, que siempre se reunían a jugar al fútbol. Gente del barrio, pero que estaban hechos como equipos y estaban siempre jugando. O sea, los sábados y los domingos jugaban al fútbol ahí. En una época, ya en el 2000 y pico, ya 2000, década del 2010 en adelante, el rector o el decano de la UTN, no sé, no me acuerdo en este momento cuál de los dos rangos o si es lo mismo, solicitó que ese predio se cierre y forme parte de ser el estacionamiento de la Universidad Tecnológica. Porque bueno, quedaban autos, 4 cuadras a la redonda era todo autos. E hicieron, bueno, el estacionamiento. Se hicieron festivales en Aedo para intentar pagar un abogado y frenar esa donación, que esa donación había sido en épocas del gobierno militar, entonces no tenía valor, bueno, no se pudo hacer nada, perdieron tiempo, plata, renegaron, fueron, vinieron, convocaron al intendente, que era el muchachito, porque era verdaderamente un muchachito, fue el intendente en una oportunidad a una choripaneada, habló por un micrófono y dijo, muchachos, esto está perdido, lo van a recuperar y no se puede hacer nada. Pero yo les doy la medialuna de Goria. Yo les doy y me ocupo de gestionar que esa sea la plaza del barrio y qué sé yo, y bueno, bla, 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 bueno. Sin entrar en cuestiones políticas, los pongo más o menos en autos de lo que era el barrio en aquella época. Entonces nosotros vendíamos los barriletes en la canchita. Dado que, bueno, en esta época, cuando no estaba en la fábrica que me llevaba Antonio, estaba con David. Y vendíamos barriletes. El segundo año ya nos había ido mejor, ya le habíamos agarrado la mano y hacíamos barriletes en forma de estrella, ya con colores de Boca, con colores de River. Ya habíamos empezado a desarrollar una pequeña pymes de venta de barriletes. Nos fundió uno que cayó que vendía unos barriletes tipo bolsa, que eran dos palitos, dos cañitos plásticos que se enganchaban, quedaban livianitos, con solo tenerlo, el barrilete volaba. Nosotros le teníamos que hacer los tiros, como tiros me refiero para que tenga la inclinación correcta y el viento se lo lleve. El peso de la cola lo hacíamos con trapo, lo bajábamos, bueno, lo volvíamos a subir con más peso para que los lográbamos hacer andar. Y bueno, en esta pequeña descripción de lo que fue la canchita y todo, nace
de la rivalidad entre los pobres y el chetardo. Van a decir, tu rivalidad con los chetos viene desde toda la vida. Es increíble el resentimiento que tenés. Sí, llévate este paquete para Mendoza. Bueno, y Jorge cae, el compañero de David, cae con su ciclomotor, todo pintado. Me acuerdo que lo había hecho pintar completo, el padre se lo había hecho armar, y lo tenía picante, Entonces, desconozco cómo fue la discusión entre David y Jorge, pero agarra y le dice, con mi amigo el Tano, a vos y tu ciclomotor, les rompemos el culo. Cuando salimos de la escuela, ¿qué van a romper ustedes, pobretones de mierda? Así nomás. Mi ciclomotor tiene esto, tiene el otro, tiene el otro, tiene el otro. Es imposible que me ganen. Nosotros no teníamos un ciclomotor. Qué manera de meternos en quilombo de palabras. Pero era así, antes era así. O te la bancás con el pecho o no vuelvas, porque ya no vas a ser respetado por nadie. Bueno, David me cuenta cómo es el conflicto, qué pasó, y le digo, lo cagamos a trompar, lo agarramos, le damos. No, le tenemos que ganar con un ciclomotor. No tenemos ciclomotor. ¿Qué? Mamá tiene uno, dice. Yo siempre lo supe, pero nunca pude entrar, porque en el fondo de la casa de David había una escalera a caracol que subía a la terraza, espacio aéreo libre, y había el típico galpón, quizás un poquito más grande, de los que se hacían antes, típica construcción de italianos, de muy antigua generación, donde se hacía una especie de cuartito para guardar las herramientas, para guardar... que bueno, el abuelo Alberto nunca dejó que Loti lo use como lavadero, dado que la vieja estaba siempre con la pileta, con la tabla en la pileta, que estaba abajo de la escalera caracol que iba para arriba. El galpón, que era más grande que un galponcito, como el que podía tener yo en la casa de mi vieja, que hasta aquel momento todavía no vivía con ella, vivía en La Ponderosa. Dice, mamá tiene una Yuki ahí. Tenemos que averiguar cómo sacarla y cómo ponerla en marcha y le vamos a romper el culo a Jorge. Bueno, dale. Bueno, David siempre supo engañar a la abuela, o la abuela ya estaba tan cansada de la vida que le tocó con la hija hippie, separada del marido bajo el mismo techo. No ponía, sí investigaba, ¿qué están haciendo? Encima tenía una especie de Parkinson, me acuerdo, que por ahí hablaba medio, y uno, medio cuando uno larga el embrague y está recién aprendiendo a manejar, ¿qué están haciendo allá adentro? Una onda así, hablaba Doña Loti, Clotilde, Doña Loti, la Loti, le llamábamos. Y tenía una joroba, una viejita, le ponían una lechuza y quedaba como una bruja la vieja, la querida Loti. Bueno, David logra recuperar la llave del llamémosle galpón, donde estaba la Yuki. En la casa no la podíamos trabajar, ¿por qué? Porque la abuela inmediatamente iba a saber que estábamos haciendo eso. A La Ponderosa yo no la podía llevar por razones obvias. ¿Dónde la encanutamos? En la casa donde yo después viví con mi vieja. Ahí era zona liberada, sabía todo la vieja. Bueno,
ya tenemos la moto, le digo, trata de que el quilombo con tu amigo se postergue un poco porque no, tenemos que ponerla en marcha. Todo eso teníamos 10 años, 11 y moneditas. Y bueno, las ponemos en marcha, vamos a la YPF, compramos nafta. No teníamos herramientas, yo tenía lo que tenía en lo de mi vieja, que era una tenaza, un martillo y una punta que le había quedado de recuerdo del padre. No había una pinza, no había nada, pero el tío Beto sí tenía herramientas. El tío Beto sí tenía herramientas muy cuidadas, su caja de herramientas debajo de su cama. Se imaginarán que al dormir con el sobrino los espacios eran muy acotados. Debajo de la cama, con un candado. Esto acá hay componentes de electrónica, acá hay herramientas de mano. Una caja de tubos de esas, la clásica de Taiwán, pero no la copia de la copia de la copia de la copia de las porquerías que se ven hoy por 7 pesos. No, un buen juego genérico, Taiwán de 3 octavos y un cuarto. Y dice, bueno, voy a tratar de chorearme los tubos. Digo, vamos a necesitar, empezamos a mirar, vamos a necesitar esto. Digo, yo voy a ver qué puedo sacarle a Antonio también, algunas llaves, algo. Y bueno, y si no, nos vamos a tener que fabricar las llaves porque vamos a tener que desarmar el motor. Vamos a tener que desarmar la tapa de cilindro y sacar el cilindro. Bueno, ver de ponerla en marcha y después de mejorarla todo lo que se pueda, qué sé yo. Bueno. Resumidas cuentas, David se roba, los pone adentro de la mochila, la caja de tubo del tío Beto. Sabía que el tío Beto llegaba cansado. Lo que hacía el tío Beto como terapia, y alguno no me va a dejar mentir, porque alguno de Aedo lo ve, y alguno de Aedo debe tener mi edad, estar en los 50, y se tiene que acordar de estos personajes que yo nombro. Llegaba de la fábrica a las 6, 6:30, ya estaba con las bermudas, en época de clima lindo, ¿no? Sentado en el pilar, antes no se usaba las rejas como ahora, de 3 metros de alto, pilar, sentado ahí, y simplemente miraba la gente pasar, por ahí fumaba un cigarrillo o 2 cigarrillos, y se volvía adentro, no se sabía qué hacía, estaba en la habitación. Entonces él sabía que rara vez iba a buscar los tubos. Bueno, desarmamos el motor, logramos girar los aritos. Vieron que los motores 2 tiempos, los aros tienen una posición definida, o sea que despegándolos ya uno los hace girar, los hace ir y venir un par de veces en el cilindro. Había que tener la cancha de que no se partan, que no estén demasiado filosos, porque había quedado tirada ahí la moto. Pero David me contó la historia de la moto, el ciclomotorcito. Me contó la historia de cómo había sido, porque David tuvo un padre que vivía en Lugano 1 y 2, que a veces aparecía con una Zanela XX125 de aquella época, y contó que se la había regalado a la madre 0 kilómetros en el año 87. Estamos hablando en el año 89, prácticamente era nueva. Había quedado tirada porque la mina se iba y listo. Y bueno, estábamos en la puerta de la casa de mi vieja, y probábamos y bueno, la habíamos puesto en marcha, andaba. ¿Cómo iban a ser las reglas de la carrera? A muerte súbita iban a ser las reglas de la carrera. Habíamos fijado desde Sócrates y Conesa hasta chocar con los monobloc que en la última cuadra todavía era de tierra. Todavía era de tierra en aquel momento. O sea, faltó cuando se hizo el jardincito, que incluso ahí fue la doctora Quinn, fueron mis hijas,
De hecho, yo vi una foto de la doctora Quinn. La doctora Quinn fue la primer generación o la de los primeros chicos que inauguraron el jardín. Y bueno, y estábamos probando y David se había colgado un cronómetro y probábamos en la cuadra. Y claro, era un Yuki drilling estándar. No era demasiada la salida, no era demasiada nada. Y caía este pibe, el ricachón, y nos con esa poronga, con esa porquería me van a ganar. Claro, digo, bueno, esto tenemos que empezar a estudiar cómo darle un poco de potencia, velocidad, salida. Le digo, de movida, el que la va a tener que correr vas a ser vos, le digo, pues yo te llevo por lo menos 10 kilos. No, yo no le corro. No, yo no le corro, a mí no me gusta. ¿Para qué te metes a desafiarlo? No tenemos ni motivo. Yo no le corro. Yo ya estaba metido en el quilombo, también iba a ser un cagón. Le corro yo. Pero vamos a tener que desarmar toda la moto. Vamos a sacar guardabarro, vamos a sacar faroles, vamos a sacar todo. Que no pese. Así como lo escuchan. Así como lo escuchan. Vamos a compensar el peso. Más o menos el peso. Por ahí yo a Jorge, este pibito, era más pesado que él. Pero la moto había quedado más liviana. ¿Por qué? El padre se la armó con las luces, se la armó con... Lo único que no le puso el canasto que traía. Y bueno, digo, me dice, bueno, ahora vos vas a tener que hacer tu parte de mecánico y yo de preparador. Con otras palabras, palabras de chicos, de autodidactas, pero así era la historia. Bueno, dale, hay que bajar la tapa de cilindro. Perfecto. ¿Cómo bajar la tapa de cilindro? ¿Hasta dónde bajar la tapa de cilindro? ¿Qué le bajamos a la tapa de cilindro? Y bueno, vamos a bajarla, empezamos a analizar, yo con mis conocimientos de mecánica, él con sus conocimientos de competición. Vamos a bajarla porque así la compresión es mayor, la explosión es superior. Vamos a pulir, se hablaba mucho del pulido a espejo, de lo que era la cámara de combustión y la cabeza de pistón para que los gases tengan un fluir rápido, ya sea los gases frescos o los gases quemados. Y empezamos y bueno, vamos a bajarla un poquito. Entonces, ¿qué hacíamos? Le hacíamos un rayoncito con algo y la limábamos, barrenábamos, no sé cómo llamarle a lo que hacíamos, la raspábamos hasta que desaparezca la raya. Que había 820 otras rayas, pero esa había desaparecido. O sea que habíamos bajado un espesor de la tapa de cilindro. Bueno, la bajamos, la pulimos a espejo, la ponemos en marcha, sopla por todos lados. Claro, la tapa había quedado cualquier cosa menos plana. Bueno, esto no es difícil, está fugando por la tapa de cilindro, vamos a poner plana. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a ponerla sobre algo plano y ahí le damos. ¿Qué puede ser? ¿Y qué puede ser? En un vidrio. Vamos a hacerla en un vidrio. Claro, pero el vidrio no va a tener el poder de desbastarla. Ponemos una lija. Le dábamos, la mojábamos en agua y le dábamos. Quedó plana la tapa. Perfecto, listo. Armamos, él con sus conocimientos de aquella época y una lima, me acuerdo, cola ratón, que yo le había... Una lima de matricero que yo le había agarrado a Antonio, que me acuerdo que tenía en el tablero ahí, ya estaba recontragastada.
tratamos de agrandar un poco los transfer, el de escape. Él opinaba que había que desbastar hacia adelante, o sea, en dirección hacia la cabeza para que los gases estén más próximos. Yo decía que había que darle más avance de escape. Bueno, logramos que algo quede. Listo. La probábamos, él cronometraba cuánto se tardaba la ida, cuánto se tardaba la vuelta y no lográbamos mejoras, pero la moto, el ciclomotorcito ya estaba en marcha, ya andaba, ya estaba sin peso, ya nada, lo habíamos logrado que con una luz de platino como corresponde, tenga buena salida, habíamos mejorado el escape para lograr salida había que dejarlo medio libre, pero ahí perdíamos gases frescos, era todo una... Bueno, y de vez en cuando pasaba a gozarnos el payaso este, porque le cargaban el tanque de nafta y andaba todo el día rompiendo las pelotas. Sí, bueno, y él cronometraba. Y no lográbamos mejora en velocidad, así salía, así. Y uno de los días que estábamos ahí en la prueba, de ver, de tratar de que esto camine, y me acuerdo, la tercer pasada que hice, y me marca que el tiempo, con cronómetro, anteojito, tenían que verlo, David, anotábamos, siempre anotando, siempre anotando. La tercera vez que me marca que estábamos igual o peor, ya de caliente, pero esto es por mis hijas. De caliente, digo, explotá. Y meto la mano así y le tiro el cebador, le bajo el cebador. Esos carburadorcitos trabajan por obturación, o sea, restringe la entrada de aire y chupa más nafta. Claro, al chupar más nafta salió. Le falta nafta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Le falta nafta. Bueno, empezamos a... ¿Dónde sacamos chicler? ¿Dónde sacamos chicler? Los chicleres eran caros, estaba Pipa, el repuestero ahí en Rivadavia, a 3 cuadras del Banco Provincia, que nosotros estábamos experimentando, pero claro, cada chicler te rompía la... No. Vamos a buscar otra solución. ¿Qué hay parecido a eso? Vamos a ver. Claro. David, hacía poquito, habían reemplazado en la casa la cocina y claro, la tenía tirada en el patio y dice, ¿sabes qué le podemos llegar a meter? Los picos de la cocina. Yo vi que el tío Beto los agrandó, claro, los adecuó. En aquel momento se ve que vendían las cocinas netamente para gas, o compraron una cocina netamente para gas envasado y tenía que ir el gasista a hacerle la modificación correspondiente, bueno, la conversión. La hizo el tío Beto. Le digo, vamos a sacarle los picos. Por ahí tenemos suerte de la misma rosca y si no la vamos a tener que arreglar. Dimos con una buena carburación. La moto ya había quedado, el ciclomotorcito, ya había quedado interesante. Sin guardabarros, sin luces. En alguna que otra prueba me he caído a la mierda. ¿Por qué? Porque estaba el pedazo de tierra ese. Y claro, había que tratar de acelerar todo lo posible para poder desarrollar toda la velocidad el mayor tiempo posible. A todo eso, obviamente, nadie cortaba las calles que teníamos. Habíamos proyectado con esa y Sócrates, teníamos Laines, Actis, Vuelta de Obligado y Los Andes. Todas esas calles las íbamos a cruzar como veníamos, sin mirar. Podía pasar el 166 y llevarnos hasta Edo. Era así. Así se había planteado el escenario competitivo. Bueno, llegó el día, en sus marcas, listos, ya. Era a 3, al mejor de 3 pasadas. Llega el riquillo
Me acuerdo que llega el Riquillo con un par de amigos más que eran de un colegio de no sé dónde, qué sé yo, con motitos así de las mismas características. Y no se las terminé de contar la preparación porque habíamos logrado también que, le digo, bueno, le falta salida a esto. Sí, ¿qué hacemos? Este tiene una relación grande así y piñoncito chiquito, le va a costar salir, pero en velocidad no va a matar. Porque sabíamos de los cambios de la bicicleta, entonces razonábamos. Bueno, vamos a desarmar el embrague. Yo tenía pensado que venía con embrague centrífugo de goma, la estrella, que expandía la goma, pegaba en la campana. Digo, lo rebajamos un poco, hay que voltear más. Al voltear más, pega y sale con más fuerza. Cuando desarmamos, encontramos que el embrague era con zapatas, no en goma. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Y cómo resolvemos esto? Le cambiamos los resortes. Ahí yo me acuerdo que en el galponcito de la casa de mi vieja había una cama que los elásticos, que lo que hoy se conoce como los elásticos de cama, eran verdaderamente elásticos, eran flejes de chapa con resortes. Digo, ahí tenemos los resortes. Si no son, estamos ahí. Claro, con esos resortes aceleraba a fondo y salía, pero salía acelerando a fondo. No, estaba muy, muy pesada, muy pesada. Los estiramos un poquito. Los estiramos un poquito y le sacamos, claro, un poquito de fuerza. Entonces, ya había quedado. Ya la teníamos. Bueno, llega el día de la competencia. Que ustedes son unos cacas, nos decía. Ustedes son unos cacas. Y vos, ricachón, Ricky Ricón. Y vos, bueno, nos insultábamos, qué sé yo. Largamos. Largamos. La primer tirada me la gana Jorge. Me la gana. Ya está. ¿Pero por qué? Porque yo había empezado a frenar porque si no me iba a remachar contra el barrio Envión. Contra el Envión 3 iba a entrar derecho. Entonces, digo, bueno, él está de David, está de vedor mío, este tiene los vedores de él, entonces ya saben que ganó él, listo, ya venimos mal, venimos 1-0. No podía cometer ningún error yo, porque perdíamos. Pero por lo menos lo habíamos intentado, con los mínimos recursos, escasos recursos, con todos los quilombos de habernos choreado las herramientas, de tener que devolverlas, de ¿dónde está mi pico del oro? Decían. Encima Antonio tenía una pico del oro. No estaba, se renotaba en el tablero que no estaba. Y de vez en cuando yo agarraba y se la tiraba por abajo de la puerta que caiga donde pueda. Bueno, está ahí adentro, se te habrá caído, maestro. Buah. El otro rezaba que el tío Beto no se le ocurra hacer nada, porque los tubos estaban en lo que era la casa de mi vieja, bueno, todo así. Qué quilombo, vamos a tener que comprar herramientas, sí, hay que comprar herramientas, esto, lo. Nos hicimos un tubito con una tuerquilla, venía con las tuercas largas originales de la motito, y nos hicimos un cañito, un tubo de 10, para darle más dureza. Lo calentábamos en la cocina al rojo vivo y lo enfriábamos en aceite. Tratábamos de hacer una especie de temple, que bueno, eran todas cosas de chicos. Pero bueno, volviendo a lo que fue la competencia, en aquel momento perdí la primer tirada. Pero yo ya sabía cómo ganarle a este Gil. Pero bueno, si tenemos suerte y no nos corta ninguna calle, si tenemos suerte y no nos corta ninguna calle un auto, ahí vamos a tener que frenar cualquiera de los dos y volver a cero. Salimos nuevo.
Salimos de nuevo, yo me acordaba dónde el chabón me pasó porque yo corté antes. No me pasa más, digo. Le seguí dando, le seguí dando, le seguí dando y me le fui a la mierda y gané. Gané. Y frené con esto de meterme adentro de justo los contenedores de basura que siguen estando exactamente igual, porque eso no cambió nada para mejor. Al contrario, antes era hermoso, todo florido, ahora no hay ni plantas. Antes era lindo ir y caminar por ahí adentro. Por ahí cuando teníamos alguna noviecita íbamos a caminar por el envión y bla. Bah, ya estábamos 1-1. El otro ya no le empezó a gustar un carajo. Dice, estos dos crotos al menos la pusieron 1-1. Listo. Se larga la tercera. Me acuerdo que, claro, estaba toda la movida de los grandes premios. Estaba toda esa historia muy reciente todavía. Entonces se permitía como que uno hable con el amigo, con el del equipo y cómo la ves. No, bien, listo. Bueno, largamos. Ya de movida, no sé si los nervios o qué, largué mejor yo. Yo ya estaba confiado, estaba convencido que le ganaba. Estaba convencido que le ganaba. Porque le iba a acelerar hasta terminar adentro del barrio Envión. Largamos. Largamos. Nos pasa el 166 con esa y vuelta de obligado, pasa el 166. Volvemos. Listo. Largamos de vuelta. Pasando la casa del doctor Romano, me tira a encerrar para que me caiga, porque ya estaba caliente y con miedo, y le sale mal. No se cae, pero pierde tiempo. Y me le empiezo a ir, me empareja, porque tenía un buen ciclo el pendejo. Pero pasamos juntos, y él ya tiene que empezar a frenar, porque él sí le tenía miedo al palo. Yo no le tenía miedo al palo, le gano. Le gano, pero así como dije, entré directamente adentro del envión. Eh, la horquilla, la rueda quedó pegada contra el tanque de nafta de la moto, del ciclomotor. Bueno, ganamos. Bueno, listo, le rompimos el culo, nos dimos la mano, no lo jodió más, no nos jodió más, se acabó, listo. Ganaron, sí, en buena ley. Había otros códigos. Bueno, de vez en cuando se comía algún gaste de su banda, el ricachón, nosotros contentísimos. Estaba la moto hecha mierda. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Siempre hubo un taller chapista ahí a media cuadra de la casa de donde vivía Nico Scarone con los padres, en la esquina. Entonces desarmamos toda la horquilla y fuimos a que el chapista, si se copaba lo caliente, lo llevo más o menos que no quede derecho, eso iba a volver a estar en su estado sin andar, pero, o sea, abandonada ahí adentro, pero que se vea por lo menos con todo en su lugar. Y bueno, se copó el chapista, calentó, torció un poquito lo que se llamaría el Cristo, y armamos todo y la metimos de vuelta a la moto ahí. Y me acuerdo que la vieja Loti nos vio poniéndole los guardabarros y dice, ¿qué están haciendo con eso ustedes? No, abuela, lo que pasa es que la queríamos limpiar y bueno, le sacamos para limpiarle bien de adentro, pero ya la guardamos. Y quedó. Quedó la moto ahí guardada. No sé qué pasó después. Adriana, la madre, a los 2-3 meses apareció en pareja con otro hippie. Me acuerdo que se dedicaban a hacer billeteras de cuero. El loco Tato. Eran una camada de los 80 cuando estaba empezando a venir la farafa. No sé si o muy buena o muy mala. Pero quedaron unos
una camada, llamémosle, de sesentones, que eran una barra, que están todos medios, y les puedo describir nombres y contarles de quién se trataba. La cosa es que Adriana y Tato, bueno, estaban enfermos de HIV, en aquel tiempo era incurable. Nunca supe qué pasó, la verdad nunca supe qué pasó. En un momento se dejaron de ver porque formaron su pareja, tuvieron una nena, que es hasta donde yo sé, el nombre de la nenita era Joana, la media hermana de David. Y bueno, entré en lo que es el industrial, tuve los problemas que tuve con Antonio, me fui. Al irme de ahí, obviamente todo se terminó. La relación de amistad con David se cortó porque ya yo estaba frecuentándome con otra gente. Y nada, empecé a hacer mi vida. Empecé a entrenar. Y muchos cuando conté algunos cuando conté la historia de del David, pero el otro, el propietario de los... Mucho David, muchos nombres iguales, pero bueno, los que siguen los videos saben cómo son las historias. Eh, Hablábamos del kickboxing y del gimnasio de Ariel, el que tengo la suerte de poder decir mi hermano, y cómo llegamos ahí, qué sé yo. Yo tenía un solo sueño, que era entrenarme como un arma, encontrar a Antonio y romperle la cabeza. Nada más, nada más. Y nada, vivíamos entrenando, vivíamos dándole a la bolsa, levantando fierro y bueno, estudiando y bueno, y después ese odio se fue apagando porque empezaron a llegar proyectos, ya no eran las motitos, los ciclomotorcitos, ya después eran motos más grandes antológicas, que todavía no eran tan antológicas, pero ya eran consideradas fierro medio viejo, no se conseguían algunos repuestos, el Gilera 200, Gilera 150. Bueno, la que mencioné, la Sanela XX 125. Empezaban los desarrollos de Honda, los desarrollos de Yamaha. Apareció la RD 400, la 350, el Daytona. Empezaron empecé a involucrar con otro tipo de mecánica. No tardó en llegar a mi vida la Coupé Torino, que eso ya lo conté, la tuve desde muy chico. Entonces eso ya lo seguía haciendo, pero lo seguía haciendo cuando me quedaban a modo de reparaciones o a modo de en parte de pago, o si era negocio, comprar una, venderla, pero mis motos siempre fueron más grandes. Le agarré un gran amor a los ciclomotores, a los motores Minarelli, por la admiración profunda al señor Gustavo Morea. Eh, eh, a veces me asombra el pensar que hay gente que puede saber tanto o desarrollar tanto. Sé que él no lo hizo solo, tenía su equipo de gente, su equipo de trabajo, pero él era la cabeza del proyecto, de tantos proyectos, la Sanera Patagónica, cuando la RZA, cuando peleó, no ganó, pero peleó contra verdaderas motos que estaban en punta. O sea, puso a Zanella en el cuadro de honor junto a marcas de renombre que era difícil que otras lo pueda hacer. Pero bueno, eso es así. Por eso a veces, cuando escucho hablar del viejo Baranda y toda esa pavada que dice, me río. Y soy una persona que no le tiene bronca por nada, como dicen muchos.
Le tengo bronca porque yo le comenté con respeto sobre una determinada moto que tuve en el taller, que la usé, la probé. Muchos seguidores y fanáticos de Honda no están conformes. Yo soy fanático de Honda, le puedo encontrar detalles, pero la moto es un petardo. Y es una CB. Y es un petardo. Pero bueno, te puede gustar o no. Pero hacer el video sobrio. Qué sé yo. Eso fue lo que dinamitó que el tipo me bloquee. Se vaya, que se lleve este paquete para Mendoza. Tanto que le gustan los pueblitos, que elija un pueblito y se lleve este paquete para Mendoza. Y si no, que se compre una parcela, que ya en no mucho tiempo la va a necesitar. Digo, bueno, no se le desea nada a nadie de eso. Pero bueno, por eso, cuando hablaba de la Zanela, de mi Zanela 150, la actual, me daba vergüenza decir la Zanela, porque si los hermanos Zanela vieran lo que hicieron con su nombre, se cuetean, pues está lejos de los estándares de calidad que manejaban los hermanos Zanela en su fábrica. Pero bueno, estas son historias que por ahí uno recuerda estos días, ¿no? El Día del Amigo, y para no hablar de amigos que ustedes ya conocen, dije, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar de mi primera amistad en Aedo, en Argentina, con David. Que bueno, esa fue una historia real. Sí, me la pegué, pero ganamos. ganamos. Después, bueno, tratamos de arreglarla lo mejor posible, que quede todo en su lugar. Y no sé qué habrá sido de la suerte de esa motito. Pero bueno, fue una linda historia, fue una linda anécdota. Estuvo lindo haberlo vivido. Así que nada, aprovecho a mandarle un saludo a todos los amigos del canal. Bueno, el querido Ubaldo, el querido Tito, Jonathan, Cobursa, 09 Michael, tantos amigos, Adriano Track, Jorge Gagneville, Alejandro, Rubén, Manuel, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Fernando Azame, Facundo Faraone, el querido amigo Ramiro Sarabia, Diego Díez, Eugenio. A Eugenio le mando un abrazo gigante. Muchos amigos que por ahí disfrutan de este rato que a mí me entretiene, me divierte y me hace bien. Es algo que me gusta. La comunicación y transmitir historias reales, verídicas, comprobables. Como son historias sanas, que forman parte de la vida de uno, de quien les habla, me tomé la libertad de citar con nombre y apellido a reales personas que formaron parte de la historia. Después, bueno, el agradecimiento a todos los saludos que recibí por el Día del Amigo. Algunos considero que un poco elevados para lo que uno aspira a demostrar y nada, ¿no? O sea, resumiendo, para no entrar en un juego de palabras del que después no pueda salir, yo no creo ser ídolo de nadie, no me llaman de esa forma porque no me conocen. Si me conocieran dirían, este es un pelotudo más, como los que él critica. Pero bueno, por lo menos sé usar una pinza. Déjalo. Así que nada, gente. Saludo al querido amigo Callan, a Dalton. Gente que estuvo siempre cuando éramos 40. Y después se fueron agregando más gente que prácticamente tenemos una amistad como las que les digo, las de estos tiempos, en forma virtual. Quizás somos la generación
que se está despidiendo de muchas cosas. Eso que yo conté es todo real. Podría haber pasado un auto y pasar una desgracia, donde quizás muera uno o no muera, pero un accidente iba a haber. Y antes era normal. El que se cuidaba era el automovilista, porque decía, no vaya a ser que pasen los pibes con las motitos. Hoy en día es otra cosa, hay otro parque automotor, la vida cambió. Bueno, no me tomen como ejemplo a mí, porque yo si estaba adentro o afuera de la casa era lo mismo, pero yo me acuerdo que a los pibitos que andaban conmigo en aquella época, había que pedirles por favor que entren, los padres le pedían por favor que entren, se paraban en la esquina cruzados de brazos a ver si lo veían y lo metían adentro. Hoy es distinto, hay que pedirle por favor a los pibes que salgan a ver el día del sol, a ver... Está bien, tampoco las calles están como para que se disfrute, para hacer lo que uno hacía antes, qué sé yo. Nosotros vendíamos barriletes, elástico, lo que se nos presente y hacíamos un pesito y bueno. Y nada, después mi infancia transcurrió dentro de una metalúrgica con Antonio. Alicia le dijo, mira, yo no lo soporto, literalmente, lo escuché yo. No sabía que yo estaba escuchando. No lo soporto, no lo puedo controlar, yo me quedo con Carolina, paso todas las vacaciones con Carolina, vos te lo llevas. Antonio nunca me dijo, tu vieja no te... En ese aspecto, él tuvo códigos. Me dijo, vos mañana a la mañana, cuando yo te llamo, ya tenés que estar cambiado y nos vamos a la fábrica. Listo. No había demasiado para objetar. Pero bueno, aprendí muchas cosas desde muy temprana edad que quizás hoy un chico de 7, 8, 9, 10 años, y cuanto menos si cae algún ente de estos que tanto nombran, de seguridad e higiene, y cuanto menos al dueño de la fábrica lo meten preso. Pero bueno, así era mi vida. Por ahí no disfruté de algunas cosas, que otros sí, pero conozco cómo se usa un pantógrafo de antes. Pantógrafo es una herramienta que corta copiando una plantilla, es un soplete con un pico cortador, muy antiguo. Hoy obviamente hay otras tecnologías para cortar, pero calculo que cuando yo estaba cortando a pantógrafo, sin todavía haber entrado en la escuela industrial, cuando estaba viendo cómo se hacía una rosca en el torno, muchos, o uno, o un par, que se hacen llamar tipos ilustrados, porque no tester de herramientas, quizás estaban aprendiendo a masturbarse. Yo ya estaba adentro de una metalúrgica. Lo crean, no lo crean, es la historia de uno. Así que nada, gente. Les mando un saludo, les agradezco por haberme escuchado, si se quedaron hasta acá. El cariño a todos. Y bueno, como les dije, la vida se goza cuando palpita. Frase de José Larralde que repitió Ricardo Iorio y que no tiene ningún vuelo poético. Es una simple verdad que por ahí uno tarda años en comprender. La vida se goza cuando palpita. Mañana no va a ser el día del amigo, pero si tienen una persona con la que están enojados, con la que están distanciados, por la cual tienen sentimientos, acérquense, acérquense. Hoy estamos. Un día como hoy, el año pasado, yo estaba volviendo de comer un asado con mi amigo. Hoy, si lo hubiese querido ir a ver, tenía que haber ido
y pararme al lado de una cruz. Y nada, ¿qué voy a arreglar con eso? ¿Qué me queda lo lindo de haberle dicho todo y él haberme dicho todo estando? Por eso la vida se goza cuando palpita. Les mando un saludo. Disculpen si esto fue un plomo, pero bueno, es una historia más